Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Nosotros hemos sido llamados a edificar al cuerpo de Cristo. Quienes estamos al frente, ya cada uno tiene su don o sus dones, pero quienes hemos sido llamados para edificación del cuerpo de Cristo, debemos compartir la palabra de Dios, edificar a la iglesia. Ese es el propósito de Dios, ¿ya? Años estamos aquí. Hermanos, si les digo cuántos años, bueno, no, luego en otra ocasión les voy a decir, pero cuántos años aquí perseveramos, pero por la gracia del Señor, ¿ya? No es de este tiempo, no, son años. No son ni 10 años, ni 20, ni 30, ni 40 años, es mucho más. Pero aquí estamos por la gracia del Señor. Vamos a aprovechar bien este tiempo. ¿Cuántos tienen su Biblia? Digan amén, hermano. ¿Ya? O si no, ahí, esté atento, pero es bueno, con la Biblia en la mano. Decíamos, anterior mensaje, decíamos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿ya? Y algunos dicen, yo escucho, es que ley, Romanos no solamente habla de la ley de Moisés, y es cierto. Cuando dice ley, cuando escuchamos la palabra ley, rápidamente nuestros pensamientos van a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos y los demás que se dio, pero no. Romanos habla de varias leyes, ¿ya? Romanos, aparte de los 10 mandamientos de la ley de Dios, habla de varias leyes, en Romanos nomás. Entonces los que dicen, no, cuando está diciendo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, bueno, hay que ver a cuál de las leyes se está refiriendo. Por ejemplo, en Romanos 3, 19, habla textualmente, aquí sí habla de la ley de Moisés. Romanos, si puede abrirlo ahí. Pero no es el mensaje todavía, estoy introduciendo Romanos 3, estamos hablando de Romanos, ¿ya? Para introducir, luego vamos a ir al mensaje. Romanos, propiamente de la ley de Moisés, está hablando aquí y por supuesto en otros pasajes, dice en 3:19, dice así, 3:19, dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, todo, lo dice a los que están bajo la ley. Hay que tener bien en cuenta eso, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que, el 20 más, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa fue su función. La ley no justifica a nadie. Desde aquí decimos a aquellos que quieren guardar la ley y mezclar con la ley. La palabra textualmente dice que ningún hombre será justificado delante de Dios por medio de la ley. Ahora, ese está hablando propiamente de la ley de Moisés. Pero también en Romanos habla de la ley de la fe. 3:27 dice así, ¿ya? Dice así, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí hay otra fe, la ley de la fe. Bueno, en Romanos 7 habla, las 2 leyes, dice, cuando el apóstol tenía unas luchas internas ya,
¿ya? Entonces, ahí habla de la ley del pecado que mora en mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La ley del pecado que está en los miembros, ya es otra ley. Aunque somos salvos, hay otra ley en los miembros, en estos miembros, que se revela contra la ley de Dios. Eso está en 7, 8, pero aún habla mucho más, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 8, 8:2, más bien, dice así, hay otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y dice así, 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya ves, habla de dos leyes ahí. Aquella ley del pecado y de la muerte que luchaba Pablo para liberarse de eso, ¿ya? Que Él me librará en los versículos anteriores al 8. Entonces ahí se manifiesta otra ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una ley del Espíritu de vida, o sea, es el Espíritu mismo que está en nosotros, en los que hemos creído. Así que, de esta manera, hemos visto también en el anterior, en Romanos 2, que hay la ley moral para con los gentiles. Los gentiles nunca hemos estado bajo la ley de Moisés. La ley fue dada a Israel directamente. Pero a los gentiles, entonces, ¿qué pasa con los gentiles? Dios escribió en la mente y en el corazón de los gentiles. Eso dice en Romanos 2 y 14, ya hemos visto la anterior. Es la ley de la conciencia. El Evangelio, yo un poquito resumiendo, yo decía siempre, ahora se predica el Evangelio por todo lugar. Antes, no pues, mis padres, mis abuelos, no sabían, ellos solamente sabían de la religión oficial. ¿Cómo fueron salvos? Nadie les predicó el Evangelio, pues Dios puso la ley en la mente y en el corazón de los gentiles. Y eso les acusaba o les defendía. Bueno, apenas estoy haciendo la introducción, ¿ya? También habla en Romanos otra ley. Miren cuántas leyes. La ley del amor. En realidad, la ley del amor es lo que resume aquella ley de Moisés en uno solo. El resumen es, aquí ahora, los que están en Cristo, el amor. A ver, veamos. Romanos 13, ahí está, Romanos 13. Por eso es que tenemos que enseñar. ¿Cuándo vamos a compartir? Sé que algunos saben, pero 13, 8 hasta el 10. Romanos 13, 8 al 10. Y ahí habla de esta manera. 8. Mire, esa es la ley del amor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, que el resumen es, ha cumplido la ley. ¿Se resume ahí? Está hablando de la ley de Moisés, ya, pero resumido, en el amor. El 9 dice, a ver, todos el 9, 2 y 3. No. Ahí está, resumido. Sabemos que la ley de Moisés, el código fue 10 mandamientos, y sobre esos 70 se le añadieron, pero ahí está
parte de estos, de la ley de Moisés, se resume en el amor, ¿ya? La ley decía, pues, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no hurtarás, y por lo demás. Aquí está diciendo que lo mismo está repitiendo: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es la sentencia resumida? Dígalo fuerte, ¿cuál es? El 10 lo leo: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor, ¿ya? Entonces por ahí dices, ya no hay que guardar la ley, entonces puedo matar. No. El amor no hace mal al prójimo. Ahora, entonces, ¿para qué sirve la ley? Hay preguntas más después, ¿ya? La ley, hemos visto que la ley no justifica, nadie será justificado por las obras de la ley, ningún humano será justificado delante de él. La ley tenía el propósito porque el medio de la ley es el conocimiento, hacía conocer el pecado, eso era su función. Entonces, si no se salva por la ley, ¿cómo es salvo una persona? Y ese tema lo desarrolla ampliamente el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Ahora sí entramos en el mensaje, la epístola a los Gálatas. El tema de Gálatas es la salvación por gracia, pura gracia, por gracia, por medio de la fe, ¿ya? Gálatas. Entonces, aquí entramos en el mensaje. Dice así, en el capítulo 2, voy a empezar, y hasta el capítulo 3, ¿ya? En el versículo 2, en el capítulo 2 y el versículo 15, dice así: nosotros judíos de nacimiento, mira la diferencia que va a hacer entre los judíos y los gentiles, entre la ley y la gracia, y mucho más. Pero dice este versículo: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Eso está, ¿cómo lo entendemos? A veces yo también lo entendía así en general, pero acontece en esta porción que Pablo, el apóstol Pablo, ¿cuántos están atendiendo? Digan amén, hermano. El apóstol Pablo les reprende a Pedro. Es una reprensión a Pedro, al apóstol Pedro, que estaba con Jesús en los días de su carne. Le está retando, por así decir, les reprende desde el versículo 11, 2:11, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Es una exhortación a Pedro y a los que estaban con él. Mire lo que dice el 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, frente a frente, porque era de condenar. ¿Por qué? 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo era el otro discípulo de Jesús, comían con los gentiles, ¿ya? Mira, esa sencilla relación. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo, mire, miedo de los de la circuncisión. Y de su
Y en eso ya era una simulación. Porque el judío no podía ni comer con los gentiles en el antiguo pacto. Y Pedro, cuando no estaban viéndolo, comía con los gentiles. ¿Ya? Pero venía Jacobo, que era el judío estricto, se apartaba de los gentiles. En esa situación, el apóstol Pablo les reprende. Pedro es un hipócrita, le dijo. Mire, el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, igualito le seguían. De tal manera que aún, mire, Bernabé fue también arrastrado por la ¿qué? Hipocresía de él. Una simulación que era hipocresía. Es reprensión. Pero el 14, cuando vi que no andaban rectamente, Pablo los vio. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿qué le dice a Pedro? Dije a Pedro, delante de todos le llamó la llamada de atención, le dije a Pedro, delante de todos, Pedro, por así, ¿no? Está diciendo, pero dice, si tú siendo judío, Pedro era judío, Pablo también, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro, eres un hipócrita, delante de todos le llamó la atención. Pablo no se callaba directamente. En este tiempo que se enojan, pero mire, dice el 15, le dice a Pedro el 15, Pedro, nosotros judíos de nacimiento, Pedro judío, Pablo judío, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, ya está haciendo la diferencia con los gentiles, sabiendo Pedro que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Pedro, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído, cuando dice nosotros, se está refiriendo a los judíos, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuánto dice amén, hermano? Aquí somos gentiles, ¿ya? Pero aquí le está reprendiendo Pedro. Y entonces, más adelante, dice, sigue hablando, pero va a aclarar la doctrina de la justificación por la fe, que la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. Por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie se va a salvar, ni judíos ni gentiles. A ver, vamos ahora al capítulo 3, o hasta el 21 hemos seguido. A ver, el 20. Desde el 21, 2:21. Le dice, sigue hablando a Pedro, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pedro, él sabía, y él estaba con Cristo, él vio cómo lo crucificaron. Si fuera por la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Está por demás. Por demás murió Cristo. Y luego les dice, oh Gálatas insensatos, mira, en otra versión dice, Gálatas estúpidos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Bueno. Ahora le va a dar doctrina el asunto.
Ya que no es por la ley ni por las obras de la ley, no está diciendo que la ley no es buena, la ley es buena. El hombre no puede cumplir la ley, nadie. La ley es buena. Ahora le va a aclarar a todos, ya hasta ahí fue a Pedro, ahora va a aclarar a todos. La justificación por la fe solamente, por gracia, no es por la ley, es por un evento más anterior a la ley, ¿ya? Que es un pacto que Dios hizo. El pacto con Abraham. Abraham pues vivió muchos años antes que Moisés, antes de recibir la ley. La salvación viene desde el pacto con Abraham. Y en el 3:6 va a desarrollar esto. Hay que desarrollar mucho más, pero 3:6. ¿Cuántos están atendiendo? Digan amén, por favor. Queremos aprender juntos, por favor. O recordar si alguien lo sabe, ¿ya? Le va a enfocar el pacto con Abraham. Bien importante es considerar los pactos. Y aquí va a hablar del pacto con Abraham. 3:6 le dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó y fue justo. Nada más. No había ley. En ese pacto no estaba la ley con Abraham. Dice el 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, cuando dice Escritura se refiere al Antiguo Testamento, y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahí está, a todas las gentiles, no solamente a los judíos. El pacto ya estaba determinado ya, no solamente para judíos, sino para todas las naciones, como podemos leer en Génesis, ya 15 y más adelante, pacto con Abraham. Otra vez el 8. Y la Escritura, el Antiguo Testamento, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los que somos de las naciones gentiles, dio de antemano, ¿qué le dio? El Evangelio. Esa buena nueva es Evangelio. Le dio la buena nueva ¿a quién? A Abraham. Ya mucho más antes que la ley. Diciendo, ¿qué le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. No solamente Israel. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos son de fe? Digan amén, hermano. Esto es por la fe. ¿Son? 10. Entonces, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos son de fe? Digan amén. Amén. ¿Qué somos? Bendecidos. Dígale bendecido. Bendecido, hermano. Sigue. Porque las personas bajo las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo? Maldición de la ley. ¿Sí? 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿ya? No está diciendo de la ley directamente, de las obras de la ley. Todo aquel que quiere hacer las obras de la ley está bajo maldición.
pues escrito está. ¿Qué quiere decir en el Antiguo Testamento? ¿Qué está escrito? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. ¿Dónde está escrito? En las Escrituras. En Deuteronomio 21, 23. No vaya ahí, pero lo va a revisar. Cuando dice escrito esto, ya. Ahí está. Y es maldito, dice. Todo aquel, no, en la ley, por nosotros, a ver, la ley dice en el versículo 10, ¿estamos? El 11, y que por la ley ninguno se justifica, pero si está bien claro aquí, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. No hay quien cumpla la ley, el que hiciera estas cosas. Entonces, la ley. Por un lado está hablando a los judíos, a Pedro y a los judíos, y para él mismo Pablo era judío. Entonces, está hablando también a los gentiles, porque el pacto estaba hecho con Abraham, para todas las naciones. ¿Qué hizo con la ley para liberar a los que estaban bajo la ley? El 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, eso hemos leído, porque está escrito, ¿qué está escrito? Maldito todo el que es colgado en un madero. Eso está en Deuteronomio 21, 23, pero no ahí. Pero Cristo redimió de esa maldición, porque nadie podía ser justificado por las obras de la ley, absolutamente nada, ni judío, mucho menos gentiles que no estábamos bajo esa ley. Cristo se hizo maldición para redimir a los que estaban bajo la ley. Eso está diciendo en este versículo 13, perdón. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Le dice a Pedro, pues, que era judío también, y a los que le estaban siguiendo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque no podía cumplir la ley. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿qué hace Dios para honrar su ley? Porque lo que Dios da tiene que cumplirse, tiene que ser honrado. Su ley tenía que ser honrado, los 10 mandamientos y los demás que fueron añadidos, tenía que ser honrado. Y el hombre no podía, ni los judíos. ¿Qué hace Dios? Envía a Jesús, al Señor Jesús, ¿ya? Para redimir de esa maldición. El 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, el pacto con Abraham, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Primeramente, Él envía a Jesucristo, a su Hijo Jesucristo, manifestado en carne, en la cruz se hizo maldición. Entonces, porque su ley tenía que ser honrado, tenía que cumplirse. Cristo. Hoy día pretenden cumplir la ley, tan lejos de la verdad. La ley lo cumplió solamente Jesús en la cruz.
porque la ley condenaba y la paga del pecado es muerte. Cristo murió en la cruz para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley. El 14, lo he leído, dice así: para que en Cristo Jesús para que eso se extienda más, Cristo fue colgado en el madero. En el 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, el pacto con Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Los gentiles. El T15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Esto lo sabemos, ¿no? Los que estudian leyes, todo eso, sabemos. Un testamento firmado, sellado, no se puede anular. Eso tiene que llevarse adelante. Un testamento. El pacto es testamento, el testamento de Dios. Mire cómo hace Dios. Ha hecho un testamento para con nosotros. Por eso decimos de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Pues algo que beneficia al que recibe ¿cómo se dice? Al que recibe el beneficio del testamento. Alguien se va a morir y dijo: yo dejo todas mis provisiones a tal persona. Eso está ahí, tiene que llevarse adelante. Testamento. Y Dios nos dejó su testamento. Ahora, como alguien dijo, algunos no han leído el testamento todavía todo. Hay que leer el Nuevo Testamento para nosotros, ¿no? ¿Qué beneficios tenemos en Cristo? Todas las riquezas de su gracia. Bueno. ¿En qué versículo estamos? 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, el pacto con Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire. El 15 ley. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, un testamento, un acuerdo, aunque sea entre hombres, una vez ratificado, una vez firmado, acordado, sellado, nadie lo invalida ni le añade, hermano. Tiene que llevarse adelante. Y eso hizo Dios. Uno con los gentiles y luego con los judíos. Es un pacto de la promesa con Abraham. Dios prometió a Abraham. Es un pacto. Dios no puede anular este pacto. Así será el hombre, si el hombre no puede anular, pero ya sería contra lo legal, ¿no? Mucho menos Dios. Lleva adelante el pacto. Hermano, nosotros estamos bajo el pacto venimos del pacto de la gracia, hermano, con Abraham, porque dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces dice ahí, nadie le invalida ni le añade. El 16. Ahora bien, a Abraham, está diciendo del pacto con Abraham, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a qué más? No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, uno solo, tu simiente, la cual es, ¿cuál es la simiente de Dios? La simiente de Abraham. Cristo. Le dijo a Abraham:
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso la importancia de estar en Cristo. En Cristo somos participantes de esta promesa, de este pacto que Dios hizo con Abraham. En tu simiente, habla de uno nomás, uno, tu simiente, la cual es Cristo. Por eso es necesario estar en Cristo. Al estar en Cristo, ya estamos bajo el pacto de la promesa, ¿ya? O se manifiesta la simiente. Entonces va a hablar de la ley ahora, el 17, haciendo la comparación. El 17, ya, que hay un título, si tiene esta versión, la ley no agregó una nueva condición al pacto abrámico de fe. No agregó. El 17 lo va a aclarar para adelante, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, su simiente, la ley que vino, ¿cuánto tiempo después? 430 años después de la promesa con Abraham, vino la ley. 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. La promesa sigue vigente. ¿Qué pasó con la ley? Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? El 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Si la herencia es por la ley de Moisés, si la herencia, la salvación es por la ley de Moisés, ya no es por la promesa. Pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre. Entonces, bueno, aquí está desarrollando ampliamente. Y entonces se preguntan, como algunos, el 19, ¿cuál fue la intención de la ley? ¿Para qué Dios entonces dio ley si ya con Abraham lo hizo todo? Este era un pacto no se anula ya, ni se le añade, ni se le quita. ¿Para qué Dios dio la ley? Que solamente condena. Si la salvación y la justificación es por la fe en el pacto con Abraham. El 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No sirve para nada? Entonces, ¿para qué sirve la ley si vino 430 años después? Y el pacto ya estaba hecho. Y a su simiente. Mire, eso de la simiente hay que ampliarlo, hermano. Simiente, está hablando de Cristo. Pero está hablando también de todo el linaje de Cristo, la descendencia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La respuesta fue añadido al pacto, añadido a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Hemos visto anteriormente, pero miren, la ley se añadió, Dios añadió, algo añadido, una añadidura temporal, hermano. No que la ley sea temporal, la ley sigue nomás. Pero el asunto está diciendo, aquí está hablando, ¿para qué sirve la ley? Fue añadido. ¿Por qué lo añadió Dios? Debía ser nomás por el pacto abrámico. Debía seguir nomás, sin ley. Pero fue añadido a causa, hay un motivo, hay una causa. A causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Dios añadió.
la ley, porque la ley hace ver pues el pecado. Cuando no hay ley, pues no hay culpabilidad. Si algo dice no está prohibido, no, pues no está, bueno, no transgrede, ¿sale? Pero si hay una ley que dice prohibido, ¿ya? Prohibido tocar, ya, entonces ya es una ley, es una advertencia. Como había pecado y como no había ley, el hombre no era culpable, pero era pecador, ¿sí? Entonces dice, a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente, ahí está, la simiente de Cristo, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, Cristo, la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Entonces, hermanos, la justificación es el tema de esto. Ser salvos es por medio de un pacto antiguo que hizo Dios con Abraham. Por eso dice, Abraham es padre de la fe. Abraham es el padre de la fe, hermano. Y ahí está diciendo, la ley fue temporal, o sea, su aplicación, ¿no? Era temporal hasta que viniese Cristo. Allí en la cruz, Él se hizo maldición, ¿ya? Allí en la cruz llevó nuestros pecados. Allí en la cruz, ya sabemos la historia de la cruz, hermano. Porque no había hombre que cumpliese, que pagase el precio de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, hermano. Por nosotros, ya sabemos. Allí Él llevó toda la maldición de la ley. Esa historia de la cruz no es nomás por así que quiso ser crucificado, no. Estaba llevando ahí toda la carga para cumplir la maldición de la ley, hermano, porque si no cumple la ley estaba maldición. Y allí también llevó nuestros pecados los gentiles, pues allí. Y juntamente con Él fuimos crucificados, dice Pablo. Entonces, eso fue temporal, ¿ya? Hasta que viniese Cristo, hermano. Ya sabemos qué hicieron con Cristo. Tuvo que pagar un alto precio, hermano. Ya sabemos, no como la historia dice, cómo lo flagelaron, lo crucificaron, lo mataron, lo abofetearon. Eso estaba cumpliendo la carga de todo, judíos y gentiles, hermano. Bueno, sí. Debemos ser considerados. Debemos estar tan agradecidos a Dios porque Él haya llevado toda la culpa, todos nuestros pecados, ¿no? Y los judíos también, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso no lo hizo porque los recordaran. Recordamos, sí, claro, valoramos ese sacrificio. Hermanos, Dios cuando hace un pacto lo cumple con el hombre. Y como el hombre no podíamos cumplir, Él vino. Él se hizo maldición allí en la cruz del Calvario, hermano. Pagó toda la deuda, hermano. Qué débiles, qué frágiles o qué carnales son. Alguna cosita se le dice y ya se ofende. No sabe que a Cristo lo abofetearon, lo ensangrentaron, le pusieron la corona de espinas, hermano, lo crucificaron y murió allí. Lo hizo todo por nosotros. ¿Cuánto tenemos que estar agradecidos, hermano? ¿Cuánto? Él es el único que cumplió la ley, que dio, y las demás 70 que añadieron y todo eso, ¿ya? Entonces algunos dicen, no, entonces
Estamos bajo gracia, ya no tenemos que... Entonces podemos, por ejemplo, ¿podemos matar? No, pues. Hemos visto que lo resume en el amor. No cometerás adulterio, por ejemplo, donde dice, varios de los mandamientos están en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dicen, no adulterará. A los adúlteros y fornicarios, Dios los va a juzgar. Ahí en Romanos hemos visto algo, ¿ya? No hurtarás, no codiciarás. Todo eso está englobado ahí. En el resumen, el cumplimiento de la ley es en el amor. Y al estar en Cristo, hermano, somos cumplidores de la ley. Por ejemplo, hay un mandamiento de la ley, el 5. ¿Cuántos saben la ley de Moisés? ¿Qué dice el mandamiento número 5 de la ley de Moisés? Jóvenes, ¿qué dicen? Hijos, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. A eso ya lo dice Pablo en Efesios, ya ve, eso ya lo está incluyendo ahí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Hay mandamientos bajo la gracia, hermanos. Hay una lista de mandamientos para que te vaya bien y seas de larga vida. Hermano, tenemos que seguir aprendiendo, y no solamente aprendiendo, aplicando en nuestra vida, hermano. ¿Sí? Un poquito más lo voy a leer. Gálatas, ¿estamos? Capítulo 3. El 26. Pues está hablando de que los creyentes justificados somos hijos ya en la familia de Dios. Miren, somos familia de Dios. Hermanos, somos familia de Dios. Somos hermanos. Es importantísimo estar en Cristo. Esa es la clave, ¿ya? No es que estés en una congregación, es importante congregarse, pero ahí tenemos que estar en Cristo, en la simiente prometida, hermano. Dice aquí el 23, 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo que nos une en el cuerpo de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mira el 28. Ya no hay judío ni griego, o sea, gentil. Ya no hay judío ni griego, gentil. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí? Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Díganme amén, hermano. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente que somos linaje de Abraham, sois, y herederos según la promesa. ¿La promesa de quién? De Dios, hermano. Mira las bendiciones al estar en Cristo nada más. Si alguno no está en Cristo, está en una religión o en una secta. El asunto es estar en Cristo, porque es la simiente prometida. Ahora, vosotros, a ver, lo leemos por favor, este versículo 29 a la voz de 3, 2 y 3. Ciertamente mi madre
La doctrina de la ley en contraste con la gracia. Bajo la gracia, Dios mismo da justicia, que bajo la ley exigía. La persona tenía que ser justa, pero bajo la ley. Pero bajo la gracia, Él mismo da la justicia. Y Cristo es justicia de Dios para con nosotros, hermano. Él mismo da, bajo la gracia, lo que bajo la ley exigía, hermano. ¿Sí? Las justas demandas de la ley, hermano. Cristo llevó la maldición de la ley. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso dice la Biblia. Cristo llevó la maldición de la ley. Redimió a los que estaban bajo la ley. Entonces resumimos como aquel pasaje de Romanos 6:14, dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Póngase de pie y vamos a agradecer al Señor. Hay mucho más que aprender. Vamos a seguir aprendiendo, hermano. Estaba pensando, ya hasta ahí el mensaje. Estaba pensando que le vamos a poner el título a este mensaje. Sacando de 3:16. ¿Se acuerdan 3:16? ¿Qué les recuerda? Juan 3:16. Aquí en Gálatas 3:16. Dice así. Ahora bien, otra vez está ahí, escuche, 3:16 también es. Bien importantes son en la Biblia los 3:16. Si observas en el Nuevo Testamento, algunas, ¿no? El 3:16. 3:16 de San Juan ya lo sabemos de memoria. 3:16 de Gálatas dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice a los simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Estaba viendo, sacó el título de aquí, ¿ya? Solamente a Abraham fue hecho las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Qué importante es estar en Cristo, hermano. Y gracias a Dios que estamos en Cristo. Ni siquiera por nuestro esfuerzo ni voluntad. Eso vamos a seguir predicando, Dios mediante, si no viene el Señor y si nos permite estar aquí al frente, la simiente de Dios. Ese es otro tema. Pero por ahora vamos a orar, agradecer al Señor. Que estamos en Cristo por una promesa de un pacto que hizo Dios hace muchísimos años. No existíamos nadie. ¿Quién existía antes de la ley, pues, durante la ley? ¿Quién existía durante Abraham? Todo eso hay que desarrollar, hermano. Cuando Dios promete, hace un pacto, lo cumple, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Abraham le había dicho la promesa, le había en tu simiente, quiere decir en tu descendencia. ¿Qué le pasó a Abraham? No tenía hijo, su esposa era estéril, pero Dios lo había prometido, hermano. Y cuando Dios lo promete, se cumple, hermano. Oremos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.